Hola gente linda, ¿cómo están? Bueno, hace mucho que no andaba por acá por Instagram. No soy muy del Instagram, pero tengo que entender que hay muchas personas que no usan Facebook, que es una red que hay bastante. Yo no, sinceramente veo cosas por acá, pero bueno, eh, no, a veces me dan ganas de irme de las redes. No lo hago porque mi trabajo implica también comunicar y compartir, pero bueno, no soy tan del Instagram, pero bueno, tenemos que venir por acá. Es importante, sobre todo para la comunidad que está acá y no está en otros lugares. Después vamos a ver si no hago lío, si lo puedo guardar para que quede y para pasarlo a mi canal de YouTube, donde ahí los que no saben, hay mucho material, hay muchos videos, hay muchos videos sobre este tema, sobre constelaciones familiares, así que bueno, hola a los que se van sumando, gente que bueno, conozco, gente linda. Vamos a ver si puedo, porque por ahí puedo por acá mirar, eh, puedo silenciar, si hacen alguna pregunta, ahí mira, ahí lo estamos abriendo. Bueno, perfecto. Bueno, gente, yo hablo de temas que me escucho por primera vez acá en los videos del canal. Desde y más o menos un mes, un poquito más de un mes, cuando... ¡Hola, hermosita! ¡Feliz cumple, bella! Cuando empezaron bueno, con esta serie turca donde se toca el tema de las constelaciones, que mucha gente descubrió las constelaciones o se acordó que existían. Hola, Lilian. Bueno, me empezaron a escribir, no solo gente que me escriben todos los días, y que bueno, la verdad es un poquito a veces agobiante, pero personas que me conocen me dijeron, mirá, lo vi, me acordé de vos, me gustaría tu opinión. Y bueno, primero tenía que verla, después también vi que mucha gente sale a hablar, mucha gente, gente que sabe y gente que improvisa, que claro, aprovechan, hola, Nelly, Elida, gente, hola Denis, gente que aprovecha, que toca un poco de oído y aprovechan y salen y arman. Bueno, sabemos qué pasa con todo, sabemos, yo ayer decía en el vivo que hice hola amiguita Silvi, que hice en mi canal de YouTube, que bueno, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Y hay muchos pescadores en esto, pero bueno, no es el tema. La gente tiene que tener discernimiento, tienen que aprender a resonar y a buscar lo mejor y la excelencia en lo que quieran hacer, sobre todo cuando es salud. No es el tema ese. Si quieren ver los videos que tengo en mi canal, hablé ayer domingo y el domingo anterior sobre beneficios de constelar. Pero hoy el tema que quería tratar, porque claro, hay gente que empieza, yo figuro, pones en el buscador y aparece mi nombre en Mar del Plata, porque hace 15 años que me dedico a constelar, 15 años, más de 15 años, 20 que me empecé a formar, pero más de 15 que me dedico a constelar y que vengo constelando sin parar. No he tomado descanso en ninguna época del año, lo he hecho en Mar del Plata, en distintos lugares de mi país, en el exterior también. Entonces, claro, empiezan a preguntar, oh, la hermosita semillita bonita, y, o gente que le habían dado mi número hace tiempo, y yo digo, sí, yo sigo trabajando, nunca dejé de hacerlo, pero lo hago online. Y claro, entre la ignorancia, porque lamentablemente es ignorancia, cuando uno no sabe de algo, ignora, ¿no? Ese es el sentido de la palabra ignorante, es no conocer sobre algo. Ah, no, pero es igual, y tiene efecto,
y es como si uno le estuviera hablando de algo chino, y no es nada chino. O sea, entonces para poder aclarar, compartir conocimiento, bueno, llevar a esas personas que ignoran, explicarles. Entonces dije, voy a hacer, ayer sobre todo alguien que quiero mucho me hablaba de una persona que está necesitando constelar por un tema importante que tiene, pero me dijo, no, él online no, él va a ir a algo presencial. Y por esto, por no saber, por creer que hay algo que cambia. Entonces, bueno, yo voy a desarrollar el tema y voy a dejar después unos minutos para que si quieren hacer preguntas, o mismo si hay alguna pregunta que tenga que ver con este tema, voy a estar cada tanto por acá, sí, porque creo que los que venimos haciendo esto hace mucho somos los que tenemos bastante para decir y para compartir. Entonces después ahí la gente escucha y discierne. En mi ciudad creo que soy una de las más antiguas, si no soy la más antigua, una de las más antiguas. Digamos que en la época que yo empecé con las constelaciones a formarme era chino básico. Cuando empecé a constelar era un montón de gente que no tenía idea de lo que era, y hoy todavía hay gente que no sabe lo que son las constelaciones familiares y que no saben si son eficaces o no. Entonces vamos a ver cómo lo vamos desarrollando. En primer lugar, para los que no me conocen, no saben quién es esta señora que se está poniendo a hablar, no sé si lo estás afirmando o preguntando. Si lo estás preguntando, mi amor, voy a hablar de eso y recién comienzo. Si no sirve, lo primero que voy a decir es esto. Si yo constelo hace más de 15 años y hoy solamente constelo online, quiere decir que sirven, porque si no, no lo estaría haciendo. Si no, cuando terminó todo el encierro, hubiera vuelto a lo anterior. Entonces, si yo me dedico a algo que no sirve, quiere decir que no tengo ética o me aprovecho de la gente. No es mi caso. Lo que hago lo hago con mucho amor. Entonces, soy psicóloga desde hace muchísimo tiempo. En el año 85 terminé mi formación en psicología y, como dije, aprendí muchísimas herramientas, todas las que se les ocurran que tengan que ver con terapias. Hace 20 años me encontré por primera vez con las constelaciones, me encontré con la que fue mi primer maestra en constelaciones, que era una persona, era docente del único lugar que había en ese momento, que era el Centro Hellinger. Hoy quienes estaban en ese centro tienen otro nombre, es uno de los sitios que sigue habiendo en Buenos Aires para formarse. Y comencé mi primera formación, empecé en el año 2007 a dedicarme a las constelaciones, a incluirla en mi metodología de trabajo, y desde ahí jamás, como dije, me detuve. Después de 13 años de estar constelando, hola Clau, apareció lo que todos vivimos a partir de marzo del 2020, que fue un encierro masivo y mundial. Y claro, como le pasó a muchas personas, a muchos terapeutas, no solo psicólogos, mi trabajo en ese momento era en un 95% presencial. Solamente tenía algunas personas con consultas online, personas de otros lugares, y había logrado encontrar la manera de que puedan constelar personas que querían constelar conmigo y que vivían en otros sitios, de una manera en la cual ellos a nivel online participaban en los encuentros presenciales que hacía acá en este lugar. Esto que ven acá, que es un bosque hermoso, era lo que simbolizaba ir hacia la vida cuando yo hacía las constelaciones acá en mi casa. Entonces, mi trabajo era prácticamente presencial. Y yo me encontré con decir, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? No voy a cambiar de rubro, no voy a dejar de ser quien soy, porque fue algo abrupto para todos, impensado, inesperado. Y mientras
aproveché a formarme, porque yo ya tenía en mente que hoy mi escuela es online, la escuela que tengo es una escuela online. Aproveché en ese encierro a formarme con gente de otro país, de España, en poder realizar talleres online y poder desarrollarme online. Me sucedió que, claro, como psicóloga no era tan difícil una sesión online, si bien había ciertos prejuicios. Pero como estamos hablando de algo que tiene que ver con el tratamiento del alma, porque yo trabajo desde el alma, para mí no es, las personas que vienen no son mente, no son algo disociado, es un alma, un ser espiritual en un cuerpo humano. La conexión va más allá de lo presencial o no, pero con las constelaciones, claro, yo lo que había aprendido, lo que había desarrollado, era todo presencial. Pero, benditamente, mi segunda maestra en esta maravillosa herramienta, que todavía lo sigue siendo porque sigo haciendo actualizaciones con ella, que es Brigitte Champetier de Rives, una maravillosa y excelente psicóloga y consteladora de España. Ella empezó a trabajar online, me sumé a sus talleres para ver cómo era eso, y lo aclaro, cuando me asomé por primera vez, ¡hola Denise! ¡Hermosa! Cuando me asomé por primera vez, yo dudaba de que una constelación online fuera efectiva. Tenía el prejuicio, tenía la idea de que no se iba a poder lograr lo que se lograba en un taller presencial. Y me equivoqué, benditamente me equivoqué. Me di cuenta que no tiene nada que ver el hacerlo presencial o online, no tiene ninguna diferencia con la efectividad, con el resultado. Y amplié mi conciencia, amplié mi campo de trabajo, pude desarrollar mi trabajo con personas, se me abrió un horizonte porque empecé a conectar con personas de otros sitios. Y hoy, el 90% de mis alumnos, asistentes a talleres y algunos que otros consultantes, porque ya no hago consultas individuales, son de muchos lugares. Tengo alumnos de todo el mundo y de todo el país. O sea, que algo que comenzó como una situación difícil, a mí me abrió las puertas y me marcó un cambio rotundo en mi vida. Cuando terminó el encierro, hice 2 constelaciones acá en Mar del Plata y una en Buenos Aires, creo que el año pasado o este verano, no me acuerdo, y no volví a hacer más, porque me acostumbré tanto al trabajo online y a la riqueza que tiene, que estoy pensando, estoy evaluando por ahí, no sé si acá, en este lugar donde vivo, pero porque mi casa ya no la utilizo, ahora es un hogar, era mi lugar de trabajo, y no me da de ir a lugares que no conozco, no sé, tiene que haber una energía especial. Hola, Nan, pero sí me están invitando en distintos lugares del país y también fuera, y me da ganas de hacer, no sé si un taller o quizás una convivencia, un intensivo donde se pueda trabajar 2 o 3 días a full con esta herramienta, pero algo así muy de vez en cuando, porque yo constelo todas las semanas, de haber trabajado con grupos muy grandes. Cuando trabajaba presencialmente, mis talleres empezaban a las 10 de la mañana y por ahí eran las 9 de la noche y seguíamos trabajando porque me parecía importante que toda la gente que viniera y quisiera constelar lo pudiera hacer. Nunca trabajé con 30 personas y 5 que constelen, no. Nunca fue conmigo eso porque entiendo que la persona que viene a un taller tiene una necesidad profunda de resolver algo. Me pongo en su lugar. A mí no me gusta ir a un lugar donde tenga que estar entre un montón y no, yo levante la manito y no me elijan. Entonces siempre tuve hola Adri, tuve esa conducta, ¿no? Pero de tener talleres muy masivos donde trabajaba todo el día, hoy, y sobre todo cuando empecé a trabajar online, elijo, después de 15 años de hacer esto,
trabajar con grupos reducidos, donde el máximo son 6 personas, puedo llegar a 7, para que el tiempo que estamos trabajando no sea demasiado y para poder dedicar a cada persona el tiempo que necesita en eso que quiere resolver. Entonces, trabajo con grupos reducidos semanalmente. No lo publico porque se llenan siempre. Por eso ya no lo publico más, no porque no lo haga, sino porque me parece innecesario publicar algo donde ya está completo, y poner que mis talleres están agotados me parece una cuestión que hoy a mí no me resuena. Eso no es a veces... Bueno, no voy a opinar sobre ese tema, pero me parece un elemento de marketing, si queremos. Entonces, los que se comunican conmigo, les informo cómo trabajo, les digo que se tienen que anotar con tiempo, hacer su reserva. Bueno, entonces, ¿cómo es trabajar en constelaciones online? Yo utilizo la plataforma de Zoom porque para mí es totalmente confiable. Y no hay, como dije, no hay diferencia en cuanto a la efectividad. No hay diferencia en cuanto a los resultados y tiene sus comodidades, porque la persona, primero, lo puede hacer viva donde viva. Yo tengo, acá en Argentina, tengo gente de Misiones, de provincia de Buenos Aires, distintos lugares, de Córdoba, de muchos sitios. Gracias, Adri. Y personas de todo el mundo. El sábado que constelamos, ya por segunda vez consteló un muchachito que vive en Vietnam y que para él era la madrugada cuando estábamos trabajando a las 5 de la tarde. Entonces, uno puede trabajar desde la comodidad de su casa, no tiene que andar trasladándose a ningún lado. Para personas que por ahí les cuesta el estar con otra gente, al estar preservados desde su celular, móvil o desde su ordenador, no se sienten expuestos. Sí tenemos que trabajar con cámara y con micrófono porque el constelador tiene que observar, tiene que ver los movimientos, tiene que estar viendo el campo y todo lo que ocurre ahí. Y se trabaja de la misma manera que en una constelación presencial. ¿Qué quiere decir de la misma manera? Que la persona que va a constelar elige entre quienes están, quién quiere que lo represente o represente su tema, y las personas que representan se paran, no tienen que estar como en un espacio presencial donde se utiliza un espacio que representa el campo. Entonces las personas se paran ahí y comienzan a hacer sus movimientos del alma. Se va a parar en su sitio, necesita un sitio pequeño donde pueda tener una mínima movilidad hacia atrás, hacia adelante, hacia los costados, y a partir de ahí, gracias Hilda, y a partir de ahí se deja llevar como si estuviera en un trabajo presencial. O sea, no hay diferencia en la conexión, no hay diferencia en la representación, no hay diferencia en el rol de la persona que viene a constelar, y quizás sí, a diferencia de una presencial donde el constelador puede trabajar sin ningún tipo de pregunta hacia los representantes, porque observa y va leyendo lo que está mostrando el campo. Nosotros llamamos campo a ese espacio donde se trabaja. Como acá no tenemos la cuestión de que están juntos y de que estar juntos en un campo puede indicar ciertas cosas, sí se pregunta más, o en mi caso lo hago, a las personas que representan para tener más claridad en lo que están mostrando con su movimiento. Podríamos decir que esa sería una pequeña diferencia, pero tiene muchos beneficios. A mí me encanta, me acostumbré muchísimo. Voy a aclarar algunas cosas porque quizás está escuchando gente que nunca lo ha hecho, que no entiende ciertas palabras técnicas. Pero primero quisiera aclarar esto. Esperen que tome un poquitito de agüita. ¿Por qué
no hay diferencia en la efectividad y el resultado entre un trabajo presencial o online. Porque la cuestión física, el estar presentes, no es una condición que aporte algo distintivo, necesario o mejor que si se hace online. No hay diferencia, ningún tipo de diferencia. Porque las constelaciones familiares son una herramienta muy amplia que las podemos ubicar como un tipo de terapia, como una forma de terapia, o sea, entra dentro de las terapias, como una práctica espiritual también, porque estamos trabajando con el alma, no trabajamos con la mente, no trabajamos con las emociones, trabajamos con el alma. Y también es una herramienta, podríamos decir, cuántica. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros, lo que se trabaja en constelaciones, se trabaja desde un espacio atemporal. Uno puede constelar algo en lo cual nos vamos a vincular con ancestros, con miembros de nuestro sistema familiar que por ahí existieron 1000 años atrás. Y podemos conectar con las almas de esos ancestros. También podemos trabajar en la temporalidad de ver algo que todavía no ocurrió. Entonces, no tiene que ver con lo lineal. Por eso podemos ponerlo dentro de un trabajo cuántico. Porque ese campo en el que trabajamos, ese espacio, que el campo también existe cuando trabajamos online, aunque no haya un grupo de personas juntas en un sitio, el campo no es físico, el campo es un espacio energético. ¿Qué quiero decir? Que cuando las personas, ya sea porque están en un taller presencial y están juntas, o están a través de la pantalla en un espacio, que en este caso el que yo utilizo es Zoom, van a estar conectadas, va a haber un entrelazamiento entre esas personas, entre lo que son. Y esto no es magia, no es una cosa rara, esto tiene que ver con algo que fue investigado por una persona maravillosa, un inglés, que se llama Rupert Sheldrake, que muchas veces interactuó con Bert Hellinger, quien desarrolla las constelaciones, porque veía cómo Hellinger llevaba a la práctica lo que él había investigado. Este hombre, este profesor, esta eminencia, que es Rupert Sheldrake, investigó sobre lo que se llama la resonancia mórfica. ¿Qué quiere decir? Que él investigó que los seres de una misma especie tienen una conexión que no hay mucha manera en lo físico de explicar, pero que hace que la información se pueda transmitir. Hay una resonancia. Entonces, cuando una persona va a representar a alguien, entra en conexión con lo que le sucede a esa persona que es representada y empieza a sentir algo en relación a ese otro que representa. Eso, como digo, fue investigado, fue desarrollado. Pueden buscar Rupert Sheldrake, es el nombre de este biólogo que nos regaló esa investigación. Entonces, cuando una persona se para trabajar, por eso es algo que no lo podemos comparar con otra terapia. Y esto lo digo como psicóloga, con otro tipo de trabajos, no sé, psicodrama, otras técnicas que pueden ser muy buenas, pero la constelación es otra cosa. Y es una experiencia que, como es muy inédita, no es algo a lo que la gente esté acostumbrada, pero tiene mucha base, tiene mucho estudio. Quien la desarrolló, Bert Hellinger, él era una persona con una amplia formación, alguien que estuvo integrando distintos saberes para poder darle perfección a esta herramienta. Entonces, claro, es como que uno dice, pero ¿cómo es? ¿Cómo es que una persona... hay que vivirlo. Yo antes decía que
era muy importante que las personas se acercaran alguna vez a un taller de constelaciones para tener la experiencia, porque yo no sé en otros lados, pero en mi país lamentablemente la mayoría de la gente habla sin saber, está el deporte de hablar. Y cuando uno no conoce algo es fácil equivocarse, prejuzgar. Entonces, es una experiencia muy rica, muy interesante para cualquiera, para que alguien pueda decir, que yo he tenido personas, tengo el caso porque durante un tiempo formé consteladores y uno de mis alumnos, no me voy a olvidar más, cuando vino a mi primer taller antes de formarse, él pensaba que estaba todo arreglado. No sé, pensaba que estaba todo arreglado con la gente, lo miraba con desconfianza hasta que le tocó a él representar y trabajar lo suyo. Bueno, esa persona terminó formándose en constelaciones y siendo impecable. No pudo terminar o finalizar porque, bueno, por cuestiones personales, pero tenía todas las condiciones. Denis, ya lo sé, mi amor, empecé hablando de eso. Entonces, el trabajar presencial o el trabajar online, como estamos trabajando con un campo de información, que ya sea que estemos en ese lugar con el resto de las personas o que estemos interactuando por un Zoom, no se altera. La información no es física, la información no tiene que... tenemos que irnos a entender que en el universo todo es energía, que estamos conectados por la energía, que somos campos de energía dentro de campos más grandes, que la intención juega un papel muy importante. Entonces, bueno, después lo podés ver, Deni, después lo podés ver. Y no hay diferencia, todo lo contrario, si fuera un tipo de trabajo donde sí se requiere lo corporal, y ahí habría dificultad, pero acá lo corporal no es algo que sea necesario para el estar presente, la presencia, el estar todos juntos, no, es una manera maravillosa y es como Hellinger lo desarrolló. Si Hellinger hubiera estado vivo en esta época de encierro que tuvimos, seguramente hubiera desarrollado su trabajo online, porque hubo que seguir con esto para que las personas pudieran beneficiarse. Y es más, yo los invito en mi canal de YouTube, durante todo el tiempo del encierro, para poder ayudar a lo que estaba ocurriendo porque digamos, se hizo mucho hincapié en el bicho, pero no en la salud mental de las personas que estaban encerradas, que habían perdido su trabajo. Bueno, entonces yo semanalmente, y a veces lo hacía muchas veces, más de una vez a la semana, hacía encuentros con ejercicios sobre angustia, sobre ansiedad, donde las personas desde donde estaban se conectaban y eso está todo. Ustedes tienen que buscar en mi canal ejercicios sistémicos, ejercicios de constelaciones. Y hola, primita hermosa, bonita, ahí en la bella Galicia. Entonces, muchas personas comprendieron y recibieron el beneficio de trabajar online, por ejemplo, con un ejercicio. Porque no es tema de hoy, voy a hacer otro vivo en algún momento acá o en mi canal o en Facebook, pero las constelaciones no se reducen a los talleres grupales o a tener que trabajar con un facilitador, sí, cuando hay temas graves, cuando hay enfermedades graves, cuando hay situaciones donde uno está muy involucrado, necesita trabajar con alguien preparado, certificado y preparado, pero, y es lo que yo vengo desarrollando desde fines del 2019, tiene una posibilidad enorme, enorme, de trabajar con uno mismo, de la autoasistencia, podríamos decir, una autoconstelación, para mejorar nuestra calidad de vida, para ampliar nuestra mirada, para resolver muchísimas cosas que nos ocurren. Entonces, no es solamente algo que podemos hacer
con alguien o lo que es un taller de constelaciones. Tiene muchísimas posibilidades, ¿sí? Entonces, volviendo a el trabajo online, yo, por ejemplo, cuento como trabajo, hago talleres, como dije, con grupos reducidos, para que no sea tanto tiempo, más o menos son unas 3 horas, ¿sí? En las cuales, como si de la misma manera que en un taller presencial, se va observando ese movimiento en la constelación y se va pudiendo leer lo que nos está informando para luego empezar a trabajar hacia la solución, y donde la persona que viene a constelar, el consultante, va a través de palabras, de frases sanadoras, permitiendo que ese movimiento que estaba bloqueado, que estaba trabado, donde por ahí muestra que uno trae una fidelidad con algún ancestro o muestra algo que no pudo resolver por algún trauma que vivió, se modifique y haya un movimiento hacia la vida. Acá tendría que un día explicar un poco bien cómo se desarrolla una constelación, pero en este primer encuentro en Instagram tenía ganas de hablar porque, o sea, hay gente que recién está escuchando de las constelaciones, que uno en la serie ve lo que es presencial, quizás no saben que existe el online, y para desmistificarlo, para poder responder a preguntas que haya con respecto a esto, se maneja de la misma manera que una presencial en cuanto, bueno, a la participación, en cuanto bueno, luego de constelar, tratar de guardarnos todo eso que vivimos, un pequeño tiempo para que se procese en uno. Y lo que tendríamos que mirar es algo para mí esencial, que no, o sea, la eficacia y los resultados entre las constelaciones presenciales y online es el mismo, siempre y cuando lo realice alguien que esté entrenado. Hay gente que puede descartar el trabajo online porque desconoce, porque cree que no sirve, porque como no conoce mucho la herramienta, se cree que es chantada, y yo les puedo decir con una mano en el corazón que está lleno de chantas trabajando presencialmente, de gente que ni siquiera ha terminado su formación. Hay gente que leyó libros y se ponen a hacer esto. Como no hay una regulación, en un momento se intentó acá en el país y lamentablemente quedó, como muchas cosas, en una promesa rota, no sé en otros países. Entonces cualquiera, yo he visto gente ofreciéndose para dar talleres, y cuando mostraban su diploma, tenían un diploma de haber participado en una constelación de Brigitte Champetier. No tenían un diploma de haber logrado un título como especialista, no. O sea, habían ido a una constelación y eso lo ponían como, ¿entienden? Lamentablemente, en todos los órdenes, en las terapias que se ponen de moda o que se ponen más visibles, hay un montón de gente oportunista. Entonces esto, como yo amo lo que hago, lo hago hace más de 15 años. Soy psicóloga antes que ser consteladora. Conozco un montón de otras herramientas que las integro en lo que hago. Se los digo con todo mi corazón. Busquen una persona formada. Busquen una persona que realmente trabaje bien, que ustedes puedan tener referencias de esa persona, de ver, tienen todo, o sea, todo el derecho a preguntarle al otro dónde se formó, cuándo se formó, qué experiencia tiene, ¿sí? Y que muestre esa certificación, porque si bien también esas cosas hoy se pueden truchar, como decimos acá, pero por lo menos uno
no se queda con lo que el otro le dice. Y yo siempre repito algo que hace poco dijo esta maestra que mencionaba Brigitte. La eficacia de una constelación tiene que ver con la coherencia del constelador. Una persona que realice bien esta tarea tiene que ser una persona que tenga un trabajo sobre sí mismo impecable. Una persona que tenga un camino de evolución, porque es fácil hacer un curso, estudiar y tener un desorden tremendo, y eso no corresponde. Cuando nos dedicamos a las terapias, no podemos dar lo que no tenemos. No podemos dar lo que no tenemos. Perfecto, Natalia, porque no va a haber, o sea, ahí va a estar la eficacia del trabajo que se hace con el otro, lo que uno ya pudo resolver. Y en el trabajo de constelaciones, yo quizás el año que viene vuelva a formar, pero yo la otra vez veía que alguien hacía una formación intensiva de 3 meses. Eso es un desastre. Para formarse como constelador, dura años, no se puede hacer en unos meses, porque toda la primera etapa de la formación es un trabajo profundo en uno mismo. La persona que se quiere dedicar a facilitar tiene que poder trabajar todo su sistema, ordenar todo su sistema, ordenar todos sus rollos, estar bien en su adulto, disponible como terapeuta, tener un entrenamiento después con prácticas, o sea, no es un cursito que se hace así nomás y ya está. Entonces, cuando ustedes ven, yo sé que hay gente que tiene muchas ganas, que le apasiona, pero a ver, primero busquen algo serio. Una formación no puede durar menos de 2 años y medio o 3 años entre todo lo que lleva primero el trabajo de entrenamiento personal, después el trabajo de conocimiento, porque hay que aprender muchísimas cosas, y después la parte práctica, ¿sí? Entonces, fíjense totalmente, Natalia, y no termina nunca. Yo, como dije, empecé hace 20 años, sigo formándome, ahora en octubre viene mi maestra de España y voy a estar toda una semana con ella en Buenos Aires, porque hay una actualización permanente, porque es una herramienta que evoluciona permanentemente. Por ejemplo, lo que se ve en esa serie, que es excelente en el contenido teórico, en lo que van narrando, que pertenece a ese libro, al libro que mencionan, Este dolor no es mío. Es excelente porque de la práctica de constelaciones se desprende toda una observación fenomenológica que lleva a crear una filosofía hellingeriana, una filosofía sistémica, ¿sí? Que los invito a ver 2 semanas atrás, este domingo no el anterior, en mi canal de YouTube. Hice un programa donde hablaba de los beneficios de constelar y la mirada sistémica, que para mí es maravilloso, porque es lo que una constelación nos ayuda a trabajar situaciones, pero desarrollar esa mirada sistémica nos cambia la vida. Es un camino de evolución, es un trabajo de autoconocimiento y es una herramienta impecable para poder estar mejor y para poder aprender a estar verdaderamente como uno tiene que estar en la vida, presente, disponible, adulto, ¿sí? Bien, entonces, pero por ejemplo, en esa serie, cuando uno ve las constelaciones, la forma que se muestra es lo que se llama la forma tradicional o la forma antigua, donde, por ejemplo, los representantes hablan, ¿sí? En el camino de las constelaciones, desde que surgieron, gracias Natalia, desde que surgieron hasta la actualidad y que llevan más de 30 años, hay gente que lo descubrió ahora, pero esto empezó a finales de los 80. Está propagado prácticamente en todo el mundo, pero esto lleva más de 30 años. Primero se trabajaba de esa manera, de la manera tradicional, donde
los representantes hablaban, donde había mucha cuestión emocional. Y en un momento Bert Hellinger pasó un periodo muy enfermo, casi se muere, y él empieza a observar que en esa manera en la que se trabajaba había algo que era peligroso, porque esto después él lo habló, lo advirtió, hubo muchos consteladores que se le fueron en contra, porque tenían muy pegada la forma antigua, y entonces él hizo un cambio, un salto hacia los movimientos del alma y a lo último los movimientos del espíritu. Entonces uno puede ver un desarrollo en las constelaciones desde la línea tradicional hacia lo que muchos llaman nuevas constelaciones. No es que son nuevas, es que tienen que ver con la forma más actualizada, en la cual se dejó de lado la emocionalidad. Hellinger fue viendo que esa emocionalidad, había gente que se tiraba a los gritos, al suelo y todo, distraía el verdadero objetivo de una constelación o el movimiento que tenía que existir hacia la solución. Y entonces se fue transformando porque es una herramienta en continua evolución. Y después surgieron otras formas, otras posibilidades, el reconocimiento de las constelaciones cuánticas. Por ejemplo, yo realizo hoy constelaciones cuánticas porque en realidad para mí la constelación es una herramienta cuántica. ¿Y por qué cuántica? Porque podemos trabajar, como dije antes, atemporalmente, podemos trabajar con cosas del pasado, con lo que está por venir, con situaciones del presente, con mucho que no tiene que ver con lo lineal. No tiene límites, no tiene techo, ¿sí? Y también, además de no tener techo, hoy, por ejemplo, cuando empezaron las constelaciones, una persona que constelaba tenía que pasar un tiempo, meses, bastantes meses, hasta que pudiera volver a constelar. Y hoy, quienes nos manejamos con la forma actualizada, no es así, no hay reglas. Hoy, como la constelación está centrada en el consultante y en lo que esa persona está eligiendo para estar más presente en la vida, para poder evolucionar, es a demanda. Obviamente, si una persona viene, y también tiene que ver con la situación que se tiene que constelar, obviamente si una persona viene hoy a trabajar una situación vincular y la semana que viene quiere venir a trabajar lo mismo, y tiene que dar lugar al proceso, porque a partir de que se constela, hay un proceso que puede llevar tiempo, depende de la complejidad de lo que uno está desanudando. No es que constelé y ya está, ¿sí? Tiene que haber un proceso, pero esa persona que hoy trabajó sobre su vínculo, puede, en el momento que quiera, supongamos que en la constelación trabajamos sobre ese vínculo, pero viene la información de que hay una cuestión que tiene que resolver con su padre, o se nota, o con su madre. Entonces esa persona puede trabajar ese otro tema que está vinculado y que es parte de lo que le está impidiendo estar disponible en una relación o que puede tener con el conflicto que tiene en una relación. ¿Se entiende? Entonces, si uno se queda en lo primero, diría, no, tienen que pasar meses, pero todo evoluciona y esto también. Entonces, por eso hay que estar actualizado. Las personas que nos dedicamos a esto tenemos que estar siempre a la vanguardia y siguiendo la formación, como ocurre con un médico, con un psicólogo, con cualquier profesional que quiere hacer las cosas bien, porque no, o sea, vivimos en un mundo en constante, la vida es constante evolución y cambio, no podemos quedarnos, es lo mismo que yo, por ejemplo, me hubiera quedado con lo que aprendí hace 35 años en la universidad. No, es más, hoy tengo un hijo que es psicólogo, que se recibió hace unos años, y hay cosas que yo ni las vi, entonces uno tiene que ayornarse. Entonces, busquen la idoneidad,
en una persona. Entonces, por eso la formación no es ligera. Aparte de la formación, tiene que haber una impecabilidad en quien lo hace. Tiene que haber, a ver, si yo me dedico a constelar, que tiene que ver con conciliar, con abrir la mirada, con desarrollar neutralidad, y después soy una persona que en mi vida personal no tolero a nadie, me peleo con todo el mundo, odio a mis padres, eso es incoherencia. ¿Se entiende? Que lamentablemente ocurre también con profesionales de la salud mental que bueno, que tienen grandes desórdenes, pero no tendría que ser así. Entonces, más que ver la eficacia entre lo presencial y lo online, hay que buscar la idoneidad de la persona con la que voy a trabajar. Nunca un constelador te tiene que decir lo que tenés que hacer, te tiene que manejar, dirigir, tratar de manera imperativa, de manera negativa, juzgar. No. También ahí esto requiere, y esto lo decía Hellinger, que en las constelaciones, estaba tratando porque hoy Brigitte publicó algo hermoso, pero bueno, no sé si lo pudiera encontrar. Hellinger hablaba que esto a mucha gente, sobre todo le cuesta también les cuesta a los profesionales, ¿sí? Cuando son psicólogos, médicos, que bueno, que a veces hay un poco de vicio profesional y cuesta salir de ese rol, pero justamente uno tiene que tener, para poder ser un buen constelador, muchísima humildad, y en la constelación no va a ser el elemento importante. En una constelación el elemento importante es el consultante. El constelador simplemente, o sea, tiene que estar de una forma que no impida ese movimiento que se tiene que dar. Entonces, no tiene que estar dirigiendo, no, tiene que tener la capacidad y el equilibrio para poder estar leyendo el campo, bajando una información que va viniendo, conectando. Eso se logra estando en conexión. Es un entrenamiento, eso no se aprende con un libro, eso no se aprende formándose, eso se desarrolla, y hay personas que lo traemos naturalmente. Gracias, bonita. Y hay personas que por más que estudien y sean excelentes en lo que estudiaron, no pueden abrirse. Por eso el ser constelador es bastante fácil para personas que meditan, que tienen un trabajo interior desarrollado, ¿sí? Antes, en la época, en la primera época, lo que se hablaba era de desarrollar el centro vacío. ¿Por qué el centro vacío? Porque la persona que facilita una constelación no puede estar con sus pensamientos, con su intención, porque está interfiriendo. Tiene que estar en un vacío donde permita que el movimiento se dé como se tiene que dar. ¿Por qué? Porque obviamente cuando viene una persona y trae un tema grave, ay, mi vida, gracias, y trae un tema grave, o cuando se trata de niños, uno quiere, hay en su corazón un deseo de que se resuelva esa situación. Pero ¿qué ocurre? No podemos interferir en el destino del otro. No podemos. Tenemos que respetar el destino del otro, porque por ahí el destino de esa persona no tiene que ver con la sanación. Entonces, uno tiene que aprender a tener una neutralidad que permita que ese movimiento se dé con respeto y de la mejor manera, sin intervenir, sin manipular, porque cuando lo manipulamos, cuando intervenimos de una forma que ponemos, digamos, nuestra intención,
eso puede ser peligroso. Estamos entrometiéndonos, hay algo que no pasa, que no va con el respeto. Es muy delicado. Entonces fíjense lo que les digo. Quien se dedica a esto tiene que tener la humildad necesaria de respetar y de no ser la parte predominante, porque la liberación, la cura, no está en el constelador, ni siquiera está en las constelaciones. Está en el hacia dónde, en la capacidad que tenga una persona de poder liberarse de una fidelidad, en la fuerza que tenga en su alma para poder hacerlo. Y a veces esto no es posible y no podemos forzarlo. Hay que respetarlo. Entonces implica una actitud que por ahí es una actitud que no la tienen muchos terapeutas. Donde está el deseo, es como que acá uno aprende verdaderamente ese nivel de integridad, de neutralidad y de respeto por el destino del otro. Y eso es lo que hace poderosa una constelación. Hay casos de consteladores fallecidos con accidentes importantes porque no hacían bien su trabajo. Entonces, si uno se maneja de la manera correcta, esto al contrario es algo que nos ayuda también en eso que estamos dando, viene hacia nosotros ese regalo de la liberación, de todo lo que se está liberando en ese momento, y también todas las personas se sienten aliviadas y con más comprensión, con menos juicio, con más amor. Entonces, bueno, creo que más o menos expliqué esto de que no hay diferencia, que tiene la misma efectividad, que para algunas personas es más fácil porque no se mueven de su casa, lo que necesitan es un ordenador o computadora, un móvil o teléfono, disponer de cámara y micrófono, manejar Zoom, que no es difícil, y es una experiencia maravillosa, porque las constelaciones no son solamente para trabajar desórdenes, son un camino de autoconocimiento, son un camino de evolución y tienen muchos beneficios. Abren mucho nuestra mente y desarrollan nuestra conciencia y nos permiten entrenarnos en ser mejores personas. ¿Y qué es ser mejores personas? Es ser personas más plenas, más alegres, más conectadas con la vida, más alineadas con su propósito, con lo que vinimos a hacer. Así que bueno, unos minutitos si quieren hacer alguna pregunta, gente hermosa. A mí me encanta hablar de esto, entonces bueno, y después esto si quieren compártanlo como cuando esté como, no sé si queda, lo voy a subir al canal de YouTube, pero bueno, si hay alguna pregunta entre las bellas almas que están acá, que vi gente, vi a mi profe de teatro que bueno, no sé si siguió, se fue, así que te tengo que ir a ver, Zurita, tengo que ir a ver la peli y te tengo que ir a ver al teatro. Estuve el jueves pasado porque se casó mi hijita Vicky, pero fue flash, fui y vine, pero te tengo que ir a ver. Bueno, si hay alguna pregunta, gente hermosa, los escucho. La dinámica, mira, en la dinámica online es, en la pantalla de Zoom están las personas que participan, bueno, está quien quiere constelar, se pregunta como en una presencial que es cuál es el tema que quiere constelar y entonces se le pide que elija entre las personas que están en ese grupo de Zoom quien lo represente o quien represente el tema y esa persona se va a parar y va a empezar a seguir el movimiento del alma que le viene. Entonces, el constelador, como si estuviera en algo presencial, va leyendo el campo, va observando y ahí yo hago preguntas, ¿qué sentís? ¿Qué estás sintiendo cuando mirás hacia ese lugar? Bueno, por ahí se indaga un poco más, pero se respeta ese movimiento del alma, ¿sí? Y algo que sucede es que
en una presencial nosotros podemos ver al otro lo que está haciendo, pero en las online no. Y se ve tanta sincronía cuando un representante y, por ejemplo, un ancestro están como en un movimiento muy sincrónico, es como que da contundencia a lo que estamos haciendo, pero la dinámica es así, entonces, y se suma otra persona para representar, entonces uno mira a todo el campo y lo va integrando, o sea, no hay diferencia en lo que uno está leyendo. Gracias, Alejandra. Alejandra Cervone, no sé, mi amor, porque la verdad no tengo en este momento intención de hacer presenciales. Las voy a hacer en distintos lugares del país. Por ahí tengo ganas, como dije antes, de hacer un retiro intensivo. Y bueno, y voy a ir por España, tengo varios lugares donde tengo que ir y ahí lo voy a hacer. Pero por ahora, con lo online, como no hay diferencia, quien quiere trabajar conmigo, bueno, por eso me tomo este tiempo de explicar que no hay ninguna diferencia. No, mi amor, mira, María, mira, si vos estás constelando con alguien que está entrenado y que sabe hacer las cosas bien, no hay nada, o sea, la información que viene en ese momento permanece en la persona que está representando mientras dura la constelación. Ahora, si quien está facilitando esto no está preparado, y sí puede ser un desastre. Por eso les digo que cuando hay problemas en una constelación, no tiene que ver con el constelador. No tiene que ver con las constelaciones, tiene que ver con el constelador, ¿sí? Tiene que ver con un mal manejo, puede llegar a ser algo que traiga problemas, entonces por eso no hay que escatimar, ¿sí? A ver, esperen que no puedo. A ver. Claro, Denise, pero ¿vos te crees que yo no te voy a querer ver mi vida? Más vale. Con tu mamá hablé hace un tiempo. Sí, bueno, Caro, sí, totalmente, totalmente, es una herramienta, claro. Por eso yo primero no quería hablar, porque habla todo el mundo y yo no soy de salir a hablar si habla todo el mundo, pero siento la responsabilidad como formadora en constelaciones y como consteladora y como psicóloga de hablar porque tengo conocimiento para que la gente se cuide de todos estos oportunistas, ¿sí? Porque ahí sí pueden tener malas experiencias, se puede pagar caro, o yo conozco gente que se pierde una herramienta que es maravillosa por haber tenido... Acá en Mar del Plata había una persona que sigue constelando y tiene nombre y todo, y a la gente que iba a constelar a su lugar cerraba la puerta con llave para que no se vayan. Eso, por ejemplo, eso es incoherencia total. Bueno, hay gente que trabaja así. Claro que se puede constelar lo que quiera, se puede constelar el trabajo, cualquier tema, mi amor, cualquier tema. Gracias, Laura. Bien, bueno. Sí, mi amor, me voy a quedar en tu casa. Bueno, gente, si no hay otra pregunta, vamos cerrando. Yo no sé si esto sigue durando una hora, dura más. Quiero tratar de que se guarde. Tengo unas ganas de verte, Denise, y bueno, tengo que ir a varios lugares en España. Iba a ir en el 2020, no se pudo, así que bueno, es uno de los lugares al que mi corazón quiere ir porque tengo mucha gente que quiero allá y bueno, y trabajo pendiente. Silvi, bonita, ya estamos terminando, amor. Hablé un poco para que vos compartas fue esto. Hermosa. Bueno, Balba, ya sé que sos. Te mando un abrazo, gracias Paola. Y bueno, si no hay más preguntas, gente hermosa, resumiendo, no hay diferencia. Sí, primita, voy a andar por la tierra de mi abuelo ahí, así que mira, tengo ya Barcelona y Galicia asegurados. A ver, gente, no hay diferencia entre constelar online y constelar presencial.
El que les diga eso, lo desafío a tener una charla conmigo, a que explique qué experiencia tiene para avalar eso. Yo, la experiencia que traigo son 15 años de ser consteladora, 13 años de constelar presencialmente y 2 años y medio de constelar ininterrumpidamente de manera online. Así que sé lo que estoy diciendo. Segundo punto, más que ver si hacen online o presencial, busquen gente competente. No busquen gente barata, no busquen gente que vende cursos, marketing. Ay, tengo todo agotado. Averigüen bien, pregunten cómo se formó, vean, sondeen, miren. Hoy uno en las redes puede ver al otro, puede descubrir un montón de cosas. Así que, por favor, yo como no recomiendo gente, no tengo, o sea, lamentablemente no puedo recomendar gente porque no tengo gente para decir esta persona, no. En Mar del Plata sí hay alguien que andaba por ahí, Semilla Cuántica, divina total, alumna mía formada por mí, una genia. En la zona de la costa, Elizabeth Miño, genia total. No puedo recomendar a nadie más, no puedo hablar de nadie más, ¿sí? Así que bueno, gente, gracias por acompañarme y bueno, seguiremos por acá por el Instagram, que parece que bueno, que está bueno. Yo porque por mí saldría de las redes, pero siento un compromiso que si nos vamos de acá, los que trabajamos coherentemente le estamos dando lugar a cualquiera, ¿no? Entonces hay que defender los lugares, hay que defender los espacios, hay que acompañar a las personas, hay que dar claridad, hay que dar conocimiento. Así que abrazos enormes a cada uno de ustedes. Gracias.